Amigos de Solo Benex, estamos acá nuevamente en el Solo Benex Live. Bueno, época de mercado de pases. Un mercado de eso, un pequeño resumen de lo que es el presente de los nuestros y su partida a diversas ligas del planeta. Me acompaña el señor Luis Salas desde Valencia para este pequeño resumen, ¿no, Luis? De lo que está haciendo el andar de los nuestros en otras latitudes. Sí, Carlos, un mercado invernal bastante movido. Fíjate que el mercado invernal suele ser más tranquilo, digamos, que los mercados de verano, pero este la verdad es que dejó mucho de qué hablar y sigue dando de qué hablar, porque a pesar de que sí cerró el mercado en Europa, también hay ligas que se están moviendo y por supuesto no dejan de salir rumores, no deja de salir información nueva de nuestros Benex y bueno, para eso estamos, para redondear un poquito todo lo que ha pasado en las últimas horas. Sí, un mercado de pases, como bien comentas, ha sido bastante movido para los jugadores quizás recurrentes de la selección absoluta. Caso Jefferson Soteldo y su ya conocida partida al gremio, el mismo Salomón Rondón partiendo al fútbol mexicano, específicamente al Pachuca, pero también está siendo un mercado de pases que le está dando mucho protagonismo a los nuevos elementos, ¿no? O a los elementos del futuro de la selección nacional de Venezuela, como por ejemplo el señor Nicolás Profeta, que se habló de su partida al fútbol brasilero y efectivamente la semana en la que se está grabando este podcast, ha partido a suelo amazónico para finiquitar su acuerdo con el Santos Fútbol Club. Recordemos, el equipo que hace vida en la segunda división y donde ya hacen vida Tomás Rincón y Rómulo Otero, contará con el defensor nacido en Lechería, nacido en Venezuela, de formación en las categorías inferiores de la Selección Nacional de Colombia, pero que finalmente se decanta por la selección de Venezuela y dar un paso importante en su carrera. Recordemos, arriba, desde las inferiores del Deportivo Cali, donde hizo también gran parte de su formación, llegó a debutar con el primer equipo y da el paso al balompié brasileño, que seguramente potenciará las labores de un defensor que también puede hacer de volante de corte defensivo y que va a una liga que exige a los volantes de corte, así que me parece que es un acierto especial. No sé, Luis, considera este arribo de Nicolás Profeta, un jugador quizás nuevo para la órbita del seguidor del fútbol venezolano, pero que ya da pasos firmes en el fútbol internacional. Sí, yo creo que es un jugador que no le faltaban ofertas, que no le faltaban clubes interesados. Creo que si se va al Santos es porque le están asegurando cierto protagonismo o por lo menos cierta proyección dentro de la entidad. Me parece un pase bastante inteligente, la verdad, porque Santos sí está en segunda división este año, pero es uno de los candidatos casi seguro a subir el año que viene nuevamente y por eso me parece inteligente por parte del chamo que obviamente está viendo con todo con vistas al futuro. También me parece interesante, sobre todo por el hecho de, y esto para que la gente entienda lo que significó para esta generación sub-17 el ser mundialista, el participar en el mundial, que a lo mejor no se obtuvieron los resultados, no se obtuvo los resultados que a lo mejor se deseaban, pero cómo le cambió la vida a estos chamos, Profeta, David Martínez, Gio Sequera, Luis Balbo, que es otro de los fichajes más destacados de este mercado, marchándose a la Fiorentina de Italia, todos traspasos que se dieron post Mundial Sub-17 y todos chamos que la rompieron en esa Copa del Mundo. Mira, hay un jugador, Sala, hablando del mercado, porque es que yo sé que hay 1000 videos en YouTube donde se habla del mercado de pases de los futbolistas venezolanos y siempre terminamos hablando de los mismos tipos. Pero hay un jugador de ascendente de madre venezolana que acaba de firmar un acuerdo multianual con el Inter de Milán. Se trata de Daniele Quieto, jugador categoría 2005, nacido en Italia, de madre venezolana, firmó un acuerdo multianual, ¿sabes? Con el Inter Milán. Y yo sé que no va a faltar quien venga a este perfil o a este video y diga, bueno, no cubran a jugadores que no son venezolanos, no cubran. Señores, somos solo Venex, solo venezolanos en el exterior y a lo largo del tiempo nos hemos caracterizado por este tipo de coberturas. Si quieren, pregúntenle a los Torregrosa, pregúntenle a los Alejandro Marqués Al y mismo bueno Profeta. al mismo Nicolás Profeta, que decían que era más colombiano que el Buñuelo, y ahí está, siendo un elemento venezolano que tiene mucho éxito. Y este contrato multianual con el Inter Milán. Primero, contarle a la gente un poco quién es Daniel Quieto. Es un mediocentro de corte ofensivo, de madre venezolana, hay que decirlo, y ha venido escalando desde el elenco milanista, desde la categoría sub-15. Hoy por hoy, Daniel Quieto, Luis y todos los que nos escuchan, ha escalado hasta la categoría sub-19 del elenco interista y lo han amarrado por un contrato multianual que ronda los 4 o 5 años. Por ende, estamos hablando de un jugador
al cual apuestan a futuro, que tiene la posibilidad de en algún momento de su carrera mirar hacia Venezuela y que mientras no debute con la selección absoluta de Italia, sigue siendo elegible por la selección de nuestro país. Mientras esa posibilidad siga latente, seguirán viéndolo a través de la plataforma de Solo Benex y creo que es un dato el cual hay que tomar en cuenta. Daniel Equieto firmó un contrato multianual con el Inter de Milán, el cual saldrá con detalles una vez cumpla la mayoría de edad. Recordemos que este año disputó la UEFA Youth League con los interistas y sigue consolidándose como uno de los más grandes proyectos Nerazzurri de cara al futuro. Ojo con este tipo de datos, Luis. No, sí, sí, totalmente. No, y mercado donde contrastó mucho porque varios venezolanos jóvenes, jóvenes promesas, jóvenes que pueden llegar a ser tomados en cuenta por la selección en un futuro se movieron, también se movieron los veteranos o los referentes. Ya lo comentabas, el pase de Salomón Rondón, extraño pase, pero al final beneficioso para su rendimiento deportivo del River Plate al Pachuca. Está el mismo pase de Rómulo Otero que vuelve al fútbol brasileño, esta vez para jugar en segunda división, donde me parece que puede reencontrarse con su mejor versión junto a Tomás Rincón, junto al mismo Nicola Profeta, Jefferson Savarino, otro que regresa al fútbol brasileño Muy buen fichaje ese. para el Botafogo, muy buen fichaje, muy Muy buen buen fichaje fichaje. ese. Alexander González, yéndose a Emelec desde el Caracas Fútbol Club, me parece otro a resaltar, un fichaje bastante interesante, sobre todo de cara a lo que será el futuro y el presente, esa lateral por derecha en eliminatorias mundialistas y en Copa América. Y también otro lateral interesante, Miguel Navarro marchándose a Talleres, que ya está viendo minutos Miguel Navarro en el fútbol argentino, que la verdad es que me parece un paso hacia adelante en su carrera en todos los aspectos. Y bueno, siguiendo la línea, Luis, de estos posibles legionarios o elegibles de cara al futuro, jugadores que están regados por el mundo con ascendencia venezolana, también hacer acotación de que señora Diego Cochén hace unas semanas también firmó la renovación con el Fútbol Club Barcelona, jugador nacido en los Estados Unidos, de padre venezolano y madre peruana hasta 2028. Guardameta, que también en algún momento de su carrera puede llegar a ser pieza opcional para Venezuela hoy por hoy de las categorías inferiores de la Selección Nacional de los Estados Unidos, pero jugadores a los que personalmente hay que hacerle muchísimo seguimiento. Pero de los nuestros, los nacidos en Venezuela, también hay noticias, jugadores con un presente quizás más allegado a lo que es el consumidor del fútbol nacional, casos como los de Telasco Segovia, por ejemplo. Se hablaba mucho de Telasco Segovia, Luis, porque es un jugador que a pesar de que tuvo un gran preolímpico, ha vuelto a Portugal, no está teniendo minutos con el Casapía. Nosotros pudimos indagar con parte de su entorno cercano qué era lo que estaba pasando con el señor Telasco Segovia. Hay que recordar que viene de una carga muscular especial durante el torneo proolímpico y recién el Casapía jugó el sábado. Y el primer entrenamiento de Telasco Segovia, luego de volver de Caracas a Portugal, fue el pasado miércoles. Casi no tuvo tiempo de adaptarse nuevamente a la dinámica del club. Por ende, decidieron guardarlo por lo menos para esa primera fecha post torneo proolímpico. Hasta ahora, la prioridad es que el jugador vea minutos con el Casapía. En caso de que no, en caso de que no vea minutos, parte de la gente que rodea a Telasco Segovia con respecto a sus movimientos en el mercado, no descartan la posibilidad de hacer un movimiento en el mercado de verano. ¿Ok? Van a cuidar la continuidad deportiva de Telasco Segovia, uno de los proyectos deportivos más ambiciosos e influyentes hoy del fútbol nacional de cara a los venideros años y que puede ser una carta a potenciar las selecciones de Venezuela en un par de años porque es un jugador que ya ha demostrado que en su nivel o en su buen nivel tiene un factor diferencial o ofrece un factor diferencial obviamente al alcance de muy pocos. Así que así está el tema con Telasco Segovia. Hizo ruido su ausencia en el último partido, pero también hay que recordar que son jugadores que vienen con una carga muscular bastante grande. Recordemos, él jugó casi que todo, Venezuela jugó casi que todo el torneo. Venezuela accedió a la fase final del preolímpico y a la última fecha llegó con posibilidades latentes. O sea, los jugadores tuvieron un desgaste especial. Por esto, la limitante de muchos clubes previo al torneo, Luis, se sabía que esto podía pasar. Por suerte, todos nuestros elementos salieron sanos de la cita, pero esto es lo que respalda la ausencia de Telasco Segovia en la última fecha del fútbol portugués con el Casa Pia.
Sí, una situación peculiar la de Telasco Segovia, que yo estoy seguro que en caso de no ver minutos en Casapía, porque hay que decirlo, no ha tenido mucha suerte a nivel de clubes Telasco Segovia desde su marcha de Deportivo Lara. Yo creo que mostrándole un video de highlights de lo que hizo ese chamo en el Proolímpico a cualquier equipo, no creo que le falten ofertas, no creo que le falten interesados. Yo creo que inclusive viendo lo que hizo Telasco en el Proolímpico, la Sampdoria tenía que estar despidiendo a un par de nombres por allí en la junta directiva o los que se encargan de los fichajes porque dejaron ir a una joyita. Y yo personalmente vi mucha histeria colectiva por la ausencia de Telasco Segovia en el último partido, pero yo personalmente lo vi totalmente normal luego del desgaste, Es porque además normal. fue uno de los jugadores que más minutos vio. Creo que no se perdió ningún partido a diferencia de por lo menos Kevin Kelsey, de Brian Ortega, que sí tuvieron cierto tipo de descanso, el mismo Matías Lacaba, pero veo totalmente normal que quieran llevarlo con calma luego de todo ese desgaste que tuvo y bueno, vamos a estar viendo el futuro de Telasquito, que la verdad que hay que cuidarlo, hay que manejarlo y ver si le dan la oportunidad inclusive de venir con la absoluta en marzo, ¿por qué no? Claro que sí, sería una oportunidad especial para el jugador nativo de Barquisimeto. Hablabas de la joyita y bueno, un apodo el cual Bocha Batista exclusivamente pidió que se le sacara a David Martínez para alejarlo de esa mochila del protagonismo que quizás le pueda hacer daño a esta edad. Pero hay que hablar de David Martínez, que se confirmó su llegada a Los Ángeles FC hace un par de semanas. En pleno torneo preolímpico se oficializó la llegada del jugador nativo del Tigre al fútbol de la Major League Soccer. Tenemos información también exclusiva sobre David Martínez. El jugador viajará a los Estados Unidos a finales de esta semana, de la semana en la que se graba este episodio del podcast. Hace un par de días estuvo fuera del país tramitando lo que es la visa y a finales de semana estaría arribando al fútbol de las barras y las estrellas para ya empezar su aclimatación con el equipo del fútbol norteamericano, que no pase por debajo de la mesa lo que es esta transacción. Por acá en este canal de YouTube hicimos un video hablando específicamente de todo lo que engloba la llegada de Martínez a uno de los equipos con mejor estructura de toda el Big Soccer. Y hablo de formación, hablo de tentáculos internacionales, partnerships, alianzas deportivas con equipos como el Bayern Múnich, por ejemplo, y todo lo que puede englobar la llegada del jugador venezolano a un equipo que ha sido uno de los más competitivos del último tiempo en la NBA, Luis. Sí, ojo, paciencia con David Martínez porque no solo porque todavía no se ha incorporado a su nuevo equipo, sino porque es otro que también va a llegar con bastantes cargas de toda la actividad que vivimos en el último mes o en el último mes y medio de competición. Y porque además va a entrar o va a llegar al equipo con la temporada ya iniciada, arranca esta semana, de hecho, la Major League Soccer. Entonces, yo me imagino que va a ser otro que lo van a llevar con muchísima paciencia, que van a esperar a que se incorpore, que esté varias semanas entrenando con el equipo antes de recibir sus primeros minutos. Está para grandes cosas, ¿no? David en el fútbol norteamericano. De hecho, es uno de los jugadores que ha generado más interés en la afición del equipo que tiene 10 años apenas de fundación. El suelo norteamericano, recordemos, llega a una franquicia importante, una franquicia que está trabajando para seguirse consolidando como uno de los principales clubes del fútbol de las barras y las estrellas. Ahí arribará David Martínez, recordamos, estará arribando o llegando, valga la redundancia, a finales de semana a suelo norteamericano para ya sumarse a la disciplina de su nuevo club donde compartirá camerinos con campeones del mundo, como en su momento el señor Hugo Lloris, hoy guardameta de Los Ángeles FC. Por ahí también, Luis, hay una movida mediática con respecto a uno de los mundialistas del Mundial Sub-17 de Indonesia. Se trata del señor José Correa. Recordemos que hace unas semanas la gente de Conexión Goleadora, porque aquí le damos los créditos a quien los merece, la gente de Conexión Goleadora le hizo una nota a Ricardo Baliño y Fernando Sí. Bocha Batista simultáneo, un gran trabajo de los amigos de Conexión Goleadora, donde al Bocha se le chispoteó porque indagando sobre este tema se sabe, se nota que se le salió eh, que el jugador José Correa, volante de corte defensivo del Nueva Esparta Fútbol Club, de la Liga Fútbol, que en las últimas temporadas estuvo disputando la segunda división del fútbol de nuestro país, llegaría al Benfica del fútbol portugués. Con el paso de los días, la prensa portuguesa desmintió esta posibilidad. Sin embargo,
nosotros, como Solo Benex, tuvimos la oportunidad también de indagar sobre el tema e ir a la fuente para preguntar sobre esta probabilidad y la posibilidad de que el jugador venezolano arribe al elenco portugués. Lo voy a leer de manera textual para que la gente vea. Es más, voy a tapar acá, ya va, déjame tapar. Acá está, acá está. Ajá. Voy a leer de manera textual la información que manejamos sobre José Correa y su posibilidad de ir al Benfica. La información que salió de parte del seleccionador nacional es cierta. José estuvo de visita por una invitación que le hizo el club y estuvo entrenando varios días con ellos. Ojo con esto. El jugador estuvo entrenando con el Benfica a pedido expreso del club, le hicieron una invitación y estuvo trabajando con ellos. Esto no quiere decir que ya firmó un acuerdo. Ojo con la mala interpretación por ahí, que obviamente, haciendo un paréntesis de este mensaje, el director técnico de la Selección Nacional de Venezuela quizás no conoce mucho de comunicaciones, quizás no Mm. conoce mucho de cómo se tergiversan las cosas en las redes sociales y quizás por ahí se malinterpretaron los mensajes. ¿Qué hay de cierto hasta ahora? El jugador viajó a Portugal a pedido expreso del club para entrenar con ellos, una invitación. Estuvo de visita por el club, el cual estuvo entrenando varios días. Ahora bien, en cuanto a su futuro, él está tranquilo esperando la mayoría de edad para tomar la decisión correcta. Mm. Hay una propuesta extraoficial del Benfica por contar con José Correa. En principio, con las categorías inferiores del club portugués, uno de los más grandes del fútbol de ese país. Recordamos por acá, nos vamos a transformar. Ok, ok. Ajá. Vamos a transformar rápido. José Correa cumple años o cumple la mayoría de edad, Luis Salas, el próximo 25 de marzo. Estamos, por lo cual estaríamos a poco más de un mes de que se confirme el futuro del mundialista sub-17 con la Selección Nacional de Venezuela, que muy seguramente dará el paso al fútbol internacional en las próximas semanas. Reiteramos, el vínculo entre Correa y el Benfica es que estuvo entrenando durante un par de días con el elenco portugués, luego de una invitación que le se dieron para aclimatarse quizás a la dinámica europea. Es la información que manejamos, es lo que hay hoy por hoy con respecto al jugador venezolano y el gigante lusitano y que hasta ahora, Luis, no descartaríamos o no podríamos descartar en lo absoluto como en su momento se ventiló desde la prensa portuguesa. Sí, situación particular, peculiar, lo de José Correa, que sea el propio seleccionador nacional que se le salga ese comentario. Después, obviamente, toda la bola que se termina formando de rumores, de información, entre rumores e información, mejor dicho, porque ahí hay como medias tintas de Mm. verdades que al final se mezclan con pura especulación y termina desinformando a la gente. Fíjate que es raro ver a un jugador venezolano saltar de la primera división venezolana al fútbol europeo. Imagínate tú ver a un jugador venezolano saltar de la segunda división venezolana a un equipo europeo. A mí me parecería algo totalmente histórico. Hay que ver los registros, hay que ver todo, cuántas veces ha pasado, pero para Buen dato. buen dato ese y para que vean inclusive lo que promete este chamo, porque la verdad es que sí se ve, se le vio desde el preolímpico sub-17 que está hecho de otra pasta y se ve que está bien rodeado. Si le cedieron, solo con el hecho de cederle o de brindarle esa oportunidad de entrenarse con el Benfica, ya a mí me parece algo para aplaudir del entorno y bueno, de seguir teniéndole el ojo puesto a José Correa y de su futuro. José Correa, que viene de Margarita, él viene Ujú, de Nueva Esparta Fútbol Club. Margarita, que en el último tiempo ha exportado jugadores interesantes al fútbol internacional. ujú. En su momento salió de la Academia Dynamo Samuel Rodríguez a las inferiores del Atlético Madrid. Mm. También salió Nando Gutiérrez. Creo que hoy todavía está, hoy volvió al fútbol venezolano con el Nueva Esparta, por cierto. También estuvo en el Atlético Madrid. De hecho, compartió equipo con Joshua Mejía. Y ahora se estaría dando un salto importante del señor José Correa al fútbol europeo. Te estoy hablando del fútbol europeo porque lo que pasó con el Benfica fue una invitación y entrenó unos días ahí. Claro, Y claro, pero no obviamente sería llegó al raro, ojo, Benfica. porque por el Benfica ha pasado John Murillo, ha pasado John Der Cádiz, ha sido un John del equipo Cabo. que ha estado siempre pendiente del talento venezolano. Talento venezolano. Sí,
y recordemos, uno de los gallos tapados, José Correa de Ricardo Baliño, en aquel Sudamericano Sub-17 que clasificó a Venezuela al Mundial de Indonesia y donde compartió con el señor Giovanni Sequera, porque también tenemos información de Giovanni Sequera de parte de su entorno, con el cual tuvimos la oportunidad de conversar hace un par de días. Él debutó, o bueno, no debutó, él está formando parte de la pretemporada del Philadelphia Union, ¿ok? Ujú. Durante el fin de semana jugaron un partido ante el Orlando City 2, la filial del Orlando City, donde en su momento pasó Moisés Tablante, Javier Otero, jugadores que ya se están acercando a la órbita nacional. Recordemos, quizás no los ven tanto con Venezuela porque son jugadores que están en calidad de asilo en los Estados Unidos y están encarando un tema burocrático bastante especial, como en su momento el señor Daniel Pereira. Pero Giovanni Sequera, otro de esos jugadores sub-17 que arribó al fútbol internacional luego de ese sudamericano especial para Venezuela, está teniendo roce competitivo importante con el Philadelphia Union, filial, y durante el fin de semana disputó su tercer partido con el elenco donde hace vida Brujo Martínez en su máxima categoría y este fin de semana van a se enfrentaron al Orlando City. Así que bueno, otra noticia especial, que el motorcito se queda porque a mí me encantó lo que hizo durante el Sudamericano y el Mundial Sub-17. También está teniendo roce me quede nada por dentro. Creo que estuvo quizás para un poquito más. Creo que pudo llegar a otro equipo donde que se acercara un poquito más a lo que él puede aportar, pero bueno, sin embargo, Philadelphia Union ha demostrado ser en el último tiempo un puente importante para el futbolista venezolano que por lo menos da el paso inicial en el fútbol norteamericano. Ya, bueno, el mejor caso es el del Brujo, o sea, está por ahí Jesús Bueno. José Riasco quizás no le fue tan bien, pero también contó con la oportunidad y ahora Carlos el Rojas también me motorcito se... parece que comparte plantilla con Sequera. Carlitos Rojas, Sí, ex Deportivo La correcto. Guaira. Otro que está teniendo minutos importantes es Alejandro Cícero Jr. en el Frosinone, no nos olvidemos de Otro, él. correcto. Jugador de doble nacionalidad que está en Italia, calladito. Está Total, calladito total. y es un jugador al cual hay que seguirlo de cerca en el último tiempo. Y también hablando de esta movida del mercado de pases, Sala, quizás para ir cerrando esta conexión, todo bastante nutrida en información, me parece. En Perú se sigue haciendo fuerza para que el señor Yeriel de Santis se acerque un poco más al fútbol de ese país. Recordemos que él es venezolano, nativo del Callao, de padre italiano y madre peruana. La selección o la federación de ese país ha hecho una presión especial en el último tiempo para que Yeriel se acerque a la órbita de jugadores de la selección incaica. Recordemos que, bueno, quizás su generación de relevo no es tan rica hoy como la venezolana y quizás buscan rasgar jugadores eh, posibles legionarios, como en su momento lo está haciendo Venezuela, esa labor de scouting concienzuda que ha caracterizado la labor del cuerpo técnico del Bocha en el último tiempo. Sin embargo, el jugador hasta ahora mantiene su premisa intacta, que es ser fiel a la selección o al fútbol venezolano. Alianza Lima ofertó, es la información que tenemos por Yeriel de Santi, que es ficha del Boavista, y el elenco portugués dijo que no. Incluso hubo intereses de varios clubes europeos en el último mercado, desde Holanda, desde Bélgica, desde España y por Portugal y Francia específicamente, y ni monetariamente ni deportivamente convencieron al elenco portugués, que si bien no le ha dado las oportunidades deportivas que respalden esta decisión, hacen creer que siguen contando con él de cara a lo que viene, así que a priori y de plano, el señor Yeriel de Santos seguirá bajo la institución del Boavista y por lo menos no se irá ahora a la Alianza Lima o el fútbol portugués, que es un fútbol al cual hoy, y me consta, no le atrae para nada al delantero nativo del Callao y uno de los un invento más, no un invento más, un descubrimiento más, mejor dicho, del señor Chita San Vicente, quien lo consiguió hace unos años, como anécdota, en una caimanera entre solteros y casados allá en el Callao. De ahí salió Yeriel de Santis y hoy, dime. No, yo creo que un paso del Boavista a la Alianza Lima, con todo el respeto del mundo, sería Claro, raro para la carrera de Yeriel de Santi, que es verdad que no ha recibido todas las oportunidades del mundo en Boavista, pero que el año pasado estuvo a préstamo en el Cartagena B, tercera división, me parece, del fútbol español y la descosió toda. O sí, sea, que es un tercero. carajo que tiene muy buenas cualidades, que estoy seguro que en el momento que encuentre un proyecto deportivo que de verdad le brinde la confianza, vamos a oír hablar mucho de él, mucho de él. Sí, correcto. Es un mercado de pases bastante nutrido que le sigue dando oportunidad a los nuestros
de cara a los venideros años, que es obviamente la posibilidad de una formación ideal en estos tiempos podría nutrir a una selección nacional de Venezuela que augura unos venideros años bastante exitosos para el fútbol de nuestro país. Esta fue una nueva edición de Solo Benex, cargado con mucho contenido exclusivo, como el que estamos acostumbrados a traerle, y el que le seguiremos trayendo, porque la invitación es a que se suscriban a este canal de YouTube. Vienen muchas sorpresas, vamos a trabajar muchísimo para seguir creciendo por esta plataforma, la cual muy próximamente estaremos celebrando nuestros primeros 13.000 suscriptores por acá. Quien me acompañó, mi buen amigo y hermano Luis Salas de Valencia, este servidor quien les habla, Carlos Tarache, será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos pronto.